Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, de una de las estrategias las cuales estas esferas del poder, esta oligarquía, la cual últimamente, en los últimos meses han arremetido mucho contra, no nomás contra el presidente de la República, sino con todo a su aparato de gobierno. Pues tenemos aquí para que ahora sí nos explique muy bien, nos documente muy bien, un hombre muy capacitado, que lo tenemos aquí, que es el licenciado Miguel Martín Felipe Valencia, que es, ahora sí que estudió lingüística en la Nacional de Antropología, en esa escuela pues muy mentada ya en la capital de la República. También estudió periodismo en la Universidad Autónoma de México, ahí con los Pumas de la UNAM, en sí en ciencias políticas, el cual pues nos va aquí a explicar qué significan estas nuevas estrategias con las cuales están invadiendo ahora sí el espacio de una cuarta transformación. Miguel Martín, licenciado Miguel Martín, bienvenido aquí a la mesa en Conexión MX. Muchas gracias, Carlos. Carlitos Federico, un gran saludo desde aquí, desde la distancia, desde Nesa, aquí en el encierro, pero pues llevándola tranquila y con paciencia. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esta palabra que se llama gatekeeper o gatekeeping, ¿qué significa esto dentro de los conservadores que están llevando este tipo de estrategias hacia la ala de la acción para denostar? Y pues en pocas palabras, ya vemos ahí a un Pedro Ferriz de Con al grado que ya quiere tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, Charlie, fíjate que este gatekeeping significa algo así como el cuidado de la puerta, el guardián de la puerta. Se refiere a la puerta de la información. Este concepto lo acuñó el comunicólogo Kurt Levin en 1947, cuando empezó a ver cómo fluía la información en los medios después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, entonces, él determinó que había gente o había grupúsculos de poder que eran los que decidían qué entraba como noticia, qué se publicaba como noticia, o bien qué era, de qué forma se le había de tratar. Digamos que fue cuando prácticamente se empezó a determinar cómo es que la línea periodística era dada en ese tiempo más en los periódicos y en la radio. Posteriormente ya ves que hubo el boom de las comunicaciones en tiempo real con la televisión. Tuvimos, por ejemplo, la primera, décadas después, la primera guerra transmitida en vivo, que fue la guerra del Golfo, en la que hubo la política de que todo eran victorias para Estados Unidos. Se le llamó la guerra a control remoto, la primera guerra del Golfo en los 80s, en la que incluso había cápsulas en MTV que era totalmente entretenimiento. O sea, la guerra se convirtió en entretenimiento. Entonces, digamos que el gatekeeper, la persona que está como si fuera haciendo este símil de los que se ponen en el famoso antro, los cadeneros, Okay. deciden quién entra y quién no entra. Pues digamos que la información venía como de un todo, como de una masa donde está toda la información, hay que cribarla, pues ellos tenían la consigna de agarrar solo lo que le conviniera a este grupo o bien a los empresarios que son sus jefes, porque hemos de reparar en lo siguiente: las empresas de medios ya no son dirigidas por periodistas. O sea, ya las empresas de medios o los periódicos o las televisoras ya no son presididas, ni tampoco dirigidas, ni tampoco las poseen personas que hayan sido reporteros de a pie, que hayan fundado el medio y que tengan la firme convicción de informar a la gente. Eso era en los primeros años, yo creo que en los 50, 60, todavía 70, 80 aquí en México. Pero a partir de la entrada del neoliberalismo, los medios ya no pertenecen a personas que realmente sepan de periodismo o que quieran informar. Los medios simplemente son un modelo al que se le llama infotainment. Infotainment es la fusión de los términos entretenimiento e información. Entonces, lo que hacen es simplemente ponernos información bien cuidadita, bien seleccionada, y que nos mantenga felices, digamos, como en esta novela de Aldous Huxley, ¿no? De Un Mundo Feliz. Eso era lo que estaba pasando. Llegan las redes sociales, llega a masa crítica también este movimiento, o más bien
este vacío de poder que había y esa corrupción tan rapaz, tan descarada que había en ese entonces, por ejemplo, ya con Peña Nieto, y estas figuras que estamos viendo, que eran sus principales prácticamente defensores. Nunca íbamos a escuchar, por ejemplo, a lo mejor a Ferriz, porque es de filiación de ultraderecha, sí lo íbamos a escuchar hablando mal de Peña Nieto, pero jamás de Calderón, jamás de Fox. Y tenemos ahí todas esas entrevistas a modo, pues de Ciro, de López Dóriga, por supuesto, de Loret de Mola, a Peña Nieto. Y ahora que estamos viendo precisamente estas personas, te digo, Ciro, por ejemplo, que acaba de tener recientemente una intervención con Julio Astillero, con el Chato Astillero, tuvo una intervención en la que totalmente se victimiza, en la que totalmente se dice desligado del poder y que dice, pues ya no me cala, porque ya sé de qué calaña es este gobierno al que se la pasa obviamente denostando, y puede ser, como lo comentábamos ahorita, puede ser que en algunos casos no sea porque pierden económicamente, y tampoco sea por cuestión de prestigio. En algunos casos este ardor es simple y llanamente por algo tan burdo como el que les duele que haya un moreno feo de acento peculiar en la silla presidencial. O sea que en pocas palabras les llegó un Benito Juárez otra vez a la presidencia, Miguel. Exactamente. Y a Benito Juárez toda la derecha se refería a él como el indio. Sí, no hay que olvidar que es de extracción de allá de Oaxaca, Benito Juárez, y pues el presidente de la República hoy en día también como defiende los intereses de los demás más desprotegidos de aquí de México, pues es otro ardor donde siempre los empresarios pusieron a quien quisieron ahí en la silla presidencial y lo trataban, bien lo decía Andrés Manuel López Obrador en campaña, como el payaso de las cachetadas, hacían lo que querían con ellos a más no poder y siempre les tenían que rendir pleitesía a ellos. Pues hoy las cosas han cambiado y creo que Andrés Manuel López Obrador ha tenido esa finura para poderlos hacer entender poco a poco que a pesar de todo se rehúsan porque no es agradable haber vivido esta generación de empresarios, que es una generación nueva la mayoría. Esta generación de empresarios que crecen a raíz del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, acostumbrados a vivir de esta manera, quitarles ese modo de vida, pues bien lo dice a veces Andrés Manuel López Obrador, yo creo hay que formar ese tipo de agrupaciones como de terapias de conductas erróneas, así como existen para otras adicciones, porque estos hombres tal parece que su adicción la tienen muy desenfrenada y es la de la deshonestidad, la de la corrupción, la del no pago, la de infinidad de actos invalores, digamos por ahí, inmorales a los cuales recurren ellos constantemente. Entonces ese modo de vida que tienen difícilmente se los podremos quitar de la noche a la mañana. Por eso veo que le apuestan mucho dinero a estos pillos que estamos poniendo aquí en pantalla. Por ejemplo, la Denise Dresser, que se la pasa denostando al presidente de la República regularmente con fake news. Creo que han recurrido, Miguel, también a la mentira. Creo que en vez de estar construyendo, en vez de ser una oposición constructora, con nuevos, digamos, con unas nuevas formas, con estrategias diferentes de cómo sacar a este México de la atrocidad. Creo que estos personajes no traen nada dentro de sí para decirle al gobierno del día de hoy, no le parece que si le hacemos de esta manera es mejor. No, su estrategia de ellos es golpetear y como dices tú, el gatekeeper o gatekeeping, se la ha pasado teniendo filtros de comunicación a través de los años. Recuerdo muy bien que en aquel año de 1994, cuando llegó la guerrilla aquella zapatista, yo vivía en los Estados Unidos de Norteamérica como exiliado económico por aquellos rumbos, por falta de oportunidades en este país. Y recuerdo que ya las televisoras de aquel lado, sobre todo las gringas, pasaban unas escenas atroces, un modo de vida de la gente, de los originarios de esos lugares, viviendo en condiciones infrahumanas. Yo recuerdo que le hablaba a mi padre desde aquel lado, que era un gran sociólogo, y él me decía que aquí en México no pasaban ese tipo de escenas. Yo le explicaba las escenas horribles que pasaban de cómo vivían
la gente originaria de esos lugares y él me decía, aquí jamás vas a ver ese tipo de información porque no le conviene al gobierno. Yo creo a eso te refieres con el mentado gatekeeper, que ellos empiezan a Exacto. tener un discernidor ahí, qué se ve y qué no ve. En la guerra del Golfo también lo vimos, que CNN lo pasó en español, digo, en Estados Unidos en vivo lo pasó, y veíamos que también pasaban nada más las escenas que les convenían. Lo bonito, lo épico, digamos, porque todo lo que enalteciera el sentimiento gringo de triunfo, ese triunfalismo que de por sí, también al cine, por ejemplo, al cine en Estados Unidos se le invierte mucho dinero. El cine también es un aparato pues Propagandístico. Sí, exacto, y grandísimo, grandísimo. Ahí tenemos todas las películas de los 80s en las que querían debilitar a la Unión Soviética a partir de campaña negativa en que todos los malos eran de la URSS. Sí, tenemos ahorita un concepto de socialismo como si fuera la atrocidad del mundo y no ven el lado humanístico que tiene el sistema social. Que por cierto, yo le digo a los que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, tienen un estado en ese país muy socialista, ya que ellos tienen infinidad de cooperativas, tienen ayudas sociales por todos lados, ayudas a los campesinos de esos lugares, a los productores agrícolas, a las madres solteras, a los de la tercera edad, a los desempleados. Bueno, tienen una infinidad de ayudas sociales en ese lugar que cuando de veras vives ahí te das cuenta que son más papistas que el papa estos canijos. Entonces, si nos regalan una situación muy diferente, con la cual muchas veces tratan de ridiculizar al sistema socialista y ellos toman todas las partes que les conviene de ese sistema. Pero bueno, pasemos y siguiendo la información. Tenemos por ejemplo, comentábamos ahorita, Miguel, acerca de algo que se refiere a esta estrategia de la cual estamos hablando en este momento. Para los que se acaban de conectar, estamos con el licenciado Miguel Martín Felipe Valencia, que es licenciado en Lingüística por la Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y tiene también la licenciatura en Periodismo en la Universidad Autónoma de México, ahí en Ciencias Políticas, donde estudió el presidente de la República. Quiero que nos expliques un poco que esta es una de las ramas con las cuales, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con ahora resulta que culpa a Andrés Manuel López Obrador porque lo que es en la red social del Facebook, todos los días pone una encuesta en la cual siempre gana Andrés Manuel López Obrador, pero en el Twitter siempre gana él rotundamente. Hay que entender que el Facebook hay toda diversidad de extractos sociales ahí, desde el más bajo, la pobreza, media, alta, todos. Y hay que entender que el Twitter es nada más un segmento de la sociedad la cual le interesa estar en esa red. En pocas palabras, el Twitter es una red muy conservadora que está apoderado con los conservadores y se entiende que en ese lugar está lleno de bots conservadores con los cuales siempre triunfarán las encuestas de la derecha. En Facebook es muy diferente. La diversidad de extractos sociales es de todo tipo. ¿Qué me cuentas a raíz de este lloriqueo que trae ahí Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Hijar, Miguel? Pues fíjate que tiene muchas aristas. Yo en aquella marcha, en una de las últimas llamadas marchas fifís, me acerqué a un templete que había montado con toda la gala, con toda la tecnología. Creo que me parece que hasta con letreros luminosos, Ferriz de Con, donde él terminaba su intervención, por supuesto en la que le había tirado al presidente, pero con todo. Y enardecido a la gente, ojo, contra los ninis. Él va mucho contra los ninis. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero fíjate que él terminaba su intervención diciendo, y esto se lo calla a mucha gente, y esto no quieren que se diga, pero yo sí me voy a aventar. Que Dios bendiga a México. Y con esto, con esta arenga, a toda la gente la enardecía, la levantaba. Pero pues ojo, tenemos un Estado laico. Nunca, al menos en campaña ni nada, se ha respetado el agnosticismo, la no creencia o creencia en Dios. No se ha utilizado como una herramienta propagandística. Pero este señor, pues ahí se ve
lo ultraderechista que es, obviamente. Este señor va con no solo contra quien no crea en Dios en este sentido, ha dicho también, por ejemplo, que solo los gobernadores faltos de ética no se levantarían contra López Obrador, solo ellos. Quien tenga ética se va a levantar en su contra. Y dice también que hay que parar los proyectos, dice, hay que pararlos, hay que pedir ayuda en Estados Unidos si es necesario, dice en uno de sus últimos videos. Ha estado en conferencia, en videoconferencia con muchos de los empresarios que ya tenemos conocimiento, que están obviamente en contra de este régimen, que cuando se les dijo, pues adelante en la revocación de mandato, dijeron, no, ¿cómo cree, presidente? Ahorita no es tiempo de politiquerías. Le sacaron, pero ahí tenían lo que supuestamente andan buscando, y cuando ya se les ofreció en bandeja, ya no supieron qué hacer. O sea, son buenos para aventar la piedra y esconder la mano. Y dice también Ferriz de Con que hay que terminar con proyectos, y entre ellos dice así, textualmente dice los ninis. Y yo me pregunto, o sea, ¿él ha bajado a los infiernos en ese sentido? ¿Ha tenido alguna vez un sobrino, un conocido de bajos recursos que quiere entrar a una prepa o a una universidad y que sus recursos lo marginan por lo mismo de que no ha podido estudiar ni prepararse en los mejores lugares y se quedan sin hacer nada? Y ahora resulta que son ninis, que no son mexicanos, que no son humanos, que no son también pues beneficiarios de un programa a lo mejor impulsado por el gobierno, como está pasando ahorita, que no son votantes también, que no los ve como votantes. Pues a lo mejor el voto de los que llaman ninis fue el que precisamente ha operado, o el que operó en parte para llevar al poder a este gobierno. Y entonces, ¿qué? ¿Se los va a echar encima o los va a ignorar o con qué los va a cubrir? Bueno, no se te olvide que durante mucho tiempo ellos fueron los olvidados de México, los invisibles, a los cuales siempre los usaron nada más con etiquetas neoliberales, etiquetas clasistas, con los cuales trataban de diferenciar a un ser humano del otro. Tal parece que el aprendizaje no lo tuvieron durante la colonia, en los cuales los españoles que llegaron a conquistar este hermoso país y toda Latinoamérica y muchos otros lugares, ellos trataban de decirle a la corona y allá al Parlamento Europeo, le trataban de decir que los indígenas de este lugar no tenían emociones y no tenían sentimientos, por lo tanto no podían ser tratados como seres humanos. Todo parece indicar que estos se están comportando todavía como esos oligarcas de aquel lugar. Recuerdo muy bien, hay una película que se me olvida el nombre, en el cual describe todo esto, y hasta que no llevan a una persona de extracto indígena hacia Europa y llora y les dice sus sentimientos, en ese momento se les cae todo su teatro y se dan cuenta, porque los querían tratar como una especie animal, una especie no pensante. Y así creo que estos oligarcas se comportan de la misma manera como aquellas personas colonizadoras, donde ningunean, donde siempre los han sobajado, donde siempre nos han tenido ahora sí en el olvido. Y bien lo dices tú, las condiciones para poder obtener más conocimientos al respecto, que son las escuelas, muchas de ellas, y otra es la vida en la práctica, pues sobre todo en la Ciudad de México, imagínate nada más tantos autobuses, comidas, útiles escolares, infinidad de gastos que se tienen, pues es necesario que de cierta manera se le invierta, porque no es un gasto, ellos lo ven como un gasto, se le invierta a un ser humano, para que ese ser humano se capacite y en el futuro sea una persona de bien que contribuya, ya sea socialmente, ya sea económicamente, ahí ya con una amalgama, a contribuir más a su sociedad, a su país, a su región, y de esa manera no se nos desvíe a los pues lugares que ya hemos conocido últimamente por ejemplo, de la delincuencia organizada, o se vaya a un mercado informal, sino entonces mejor para que crezca este país, tengamos ahora sí un mercado formal con personas muy capacitadas y que sea atractivo también para muchas compañías extranjeras de venir a invertir a México, donde todo eso nos va a llevar a grandes grados de seguridad, a grandes grados de civilización aquí en México, de civilidad, perdón, y tener infinidad ahora sí
de los pretextos necesarios para que nos vean con buenos ojos y estar muy bien capacitados. Ellos los ven como un gasto, Miguel, no lo ven como una inversión. Gasto porque ellos, yo he ido a las marchas fifís como tú has estado ahí, y la gente me lo ha manifestado de frente, diciendo que Andrés Manuel López Obrador los está robando. Y cuando los cuestiono por qué, dice, pues ¿qué no ve que nuestros impuestos se los está regalando a todos esos mugrosos? Así se expresa la clase clasista, piensa que es su dinero, no piensa que es de todos los mexicanos. Así lo piensa el Bronco ahora con su campaña y Samuel García, el senador, donde están enfermos, que todos los impuestos se les tienen que regresar a ellos. No piensan que viven en un país, piensan que viven en un país llamado Monterrey, ni Nuevo León, porque Nuevo León también tiene muchos problemas. Piensan que viven en San Pedro Garza y García, nada más. Sí, sí, y fíjate que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues también está muy polarizado, aparentemente, porque, como tú dices, es bien poquita esa gente rica, es muy, pero muy poquita. Ve sus marchas, su presencia en medios, su presencia en redes sociales, y es poco significativa, pero cómo hacen ruido, o sea, cómo están ardidos. Y por ejemplo, retomando un poquito lo que estábamos diciendo de Ferriz habla mucho de los bots. Los bots, básicamente, ¿qué es un bot? Es un programa de inteligencia artificial que aprende con base en los algoritmos del cerebro humano. O sea, imita una dinámica de aprendizaje y empieza a generar contenido. Entonces, él dice que son bots, pero la tecnología de los bots es carísima, Carlos, es carísima. O sea, no hay los parámetros, no hay comparación con cómo se hacen las cosas desde la derecha a desde la izquierda, si lo ponemos en estos términos. Me refiero, Peña Nieto, Calderón, a lo mejor esta tecnología no estaba tan bien desarrollada, pero con Peña Nieto ya existía esto, y él sí gastó miles de millones de pesos en bots. ¿Tú crees que los movimientos campesinos, obreros, de resistencia civil, tienen para andar pagando esta tecnología? No, o sea, aquí ¿no? lo que el pueblo quiere es de comer. Decían allá, decían unas frases revolucionarias en aquel tiempo de los 80s, decían, no queremos goles, queremos frijoles, ni Hugo ni Maradona, queremos que el pueblo coma. O sea, la gente anda preocupada por qué va a llevar a su casa, la gente anda preocupada por el sustento para vestir, calzar, para tener un hogar, para mandar a sus hijos a la escuela, darles educación. O sea, la gente anda ocupada en otros rubros, no saben ni qué es un bot para empezar, los escuchan, pero ¿te imaginas que llegara alguien, le quiere invertir a 3 bots para, o sea, espérese, pues se ando buscando el sustento económico aquí para comer? ¿Tú crees que el gobierno federal, con la situación que tiene hoy en día, le va a andar invirtiendo a eso, gastando a eso? Si su mayor bot de carne y hueso es las redes sociales. El presidente de la República les ha dado ahora sí un cachetadón con guante blanco. Creo que ni cachetada, es un puño, un derechazo que les ha metido a todos estos gatekeepers. Les ha pegado duro y macizo porque no ha tenido que contratar a ninguna televisora para que emita sus mañaneras, sino a través de las redes sociales. Por eso le llama benditas redes sociales, porque ahora existe un medio de comunicación con lo cual no cuesta mucho. Claro que la producción que tiene ahí cuesta, pero cuesta una cantidad mínima, los millonadas de dólares que tenían que pagar, Miguel, para poder emitir ahora sí sus comunicados a través de esos medios de comunicación. Hoy nosotros también ayudamos al presidente a que todo eso se emita y contrarrestar ahora sí la bola de mentiras que ejercen aquellos pillos desde aquel lado. Entonces los bots tienen un precio. Los bots son carísimos. Recuerdo muy bien que con Enrique Peña Nieto, para inflar su cuenta de Twitter, que después de que es presidente ya no funcionó más, o sea, ya no creció. Tuvieron que traer gente de Colombia, donde hay grandes compañías de bots, para hacerles el trabajo y cobran millones de dólares. El presidente, señor Pedro Ferriz de Con, se equivoca mucho. Nada más que usted hace este tipo de golpeteo y, como dicen por ahí, los únicos que logran captar o son los recalcitrantes
esos que también fueron dañados con algún trabajo, o las personas que ignoran totalmente la situación política en la que nos encontramos, que son pocos. A ellos son los que van enfocados este tipo de comunicados, porque la mayoría de los mexicanos ya estamos bien informados, ya se documentan en las benditas redes sociales, y como me decías hace un rato, Miguel, no nos crean ni a nosotros. Hoy afortunadamente existen infinidad de comunicados en la red. ¿Cuáles, ya sabe usted cuáles son los fidedignos, los cuales buscamos nosotros para informar también? ¿Quiénes son los reporteros que de veras de manera objetiva buscan, como dice el presidente? Porque también hay que decir algo, la imparcialidad no existe. O estás de un lado o estás del otro, estás a favor de una transformación o no estás. No puedes estar en medio porque dicen, hasta en la Biblia dice, Dios ni a los tibios los quiere, ni Dios quiere a los tibios. Entonces, no puedes estar en un lado. No puedes estar en medio, necesitas estar en un lado o en el otro. Y bien lo dice el presidente. Y no es que estés a favor mío ni que me aplaudas, sino que estés a favor de los 80 millones de gente desprotegida de este México. Es sencillo. Simplemente no lo están, ¿eh? O sea, la gente esta no lo está, no lo está. Esos desprotegidos creen que están desprotegidos por su culpa, por culpa propia, o sea, porque así es la vida. Y el dinero de los ricos nunca debe de servir para beneficiar a los pobres. Pero fíjate que se me hace burdo y risible cómo este tipo de gente como Ferris quiere actuar como el aparato propagandístico de los gringos, porque cuando hablan de socialismo o de este gobierno, casi te lo quieren pintar como que el cuartel de operaciones es como del científico loco de la película del Santo, ¿no? En una cueva con computadoras y monstruos que tratan a latigazos. Yo creo que ahí están las granjas de bots, que existen, las granjas de bots, existen, pero no las tiene el pueblo, no las tiene quien no va a pagar por ellas. O sea, eso es de políticos y empresarios que se confabulan para gastar millonadas en este tipo de apuestas cibernéticas que pues es dinero tirado a la basura, no está funcionando, de todos modos no está funcionando. Mira, voy a buscar aquí mientras la página de Pedro Ferriz de Con, donde para ver la encuesta en Facebook, en Twitter él tiene 83% de aceptación, la misma encuesta que le voy a mostrar ahorita, y el resto lo tiene a favor Andrés Manuel López Obrador. Twitter hay que entender que es una ala conservadora de ellos, es un medio de comunicación en la cual estos bandidos han tenido ahora sí su coto de poder, donde emiten ahora sí sus comunicados y es donde tienen éxito. Pero fuera de eso, estos señores no tienen otro lugar donde tener el éxito adecuado. Déjenme le pongo aquí mientras. Pedro Ferriz. Y qué lástima, Miguel, porque el papá no era igual que este par de bandidos, padre e hijo. El papá era muy diferente a ellos. Era un ser muy querido llamado Pedro Ferriz Santa Cruz. La Cruz. Ya aquí se lo tengo en pantalla para que chequen. Ahí está la famosa encuesta en la cual se da de gritos. Mire, 54, hoy ya va ganando Andrés Manuel López Obrador. Ayer iba con el 51%. Esta es la encuesta que lo pone loco este señor. Donde la pregunta, mira, de lo que estabas hablando, dice, la necedad de AMLO sobre sus obras sexenales es parte de un plan para, se refiere a Dos Bocas, al Tren Maya y al aeropuerto. Es un plan para desarrollar a México y en Facebook va ganando el 54%. Y luego dice, para fortalecer el socialismo va el 46%. Allá va ganando 83%, al revés. Pero este es un ala muy diferente. El Facebook es donde todos los estratos sociales tienen voz y voto. Casi la mayoría de los mexicanos tienen un Facebook. Y entenderás, Charlie, que la pregunta, las opciones son estúpidas, absurdas. Fortalecer el socialismo. Y el socialismo, ¿por qué necesariamente tiene que ser algo malo, algo siniestro? Que pregunte qué es el socialismo. Si su gente, los que lo siguen, se las dan de leídos, que pregunte entre ellos qué es el socialismo.
por qué socialismo tiene este estigma? Tanto que en la campaña se cuidó, se cuidó precisamente Andrés Manuel de no decir nunca socialismo, aunque su política lo sea, pero se cuidó precisamente. Habló de una política progresista para cuidar esa palabra. Exacto, porque a la población le suena tan feo por todo este aparato mediático, por el efecto del gatekeeping, que es lo que platicábamos. A la gente le suena tan feo, tan siniestro, aunque no sepa por qué. Sí, entonces, el socialismo es algo negativo necesariamente, y por eso para él, en su encuesta, la opción fea, la opción negativa es fortalecer el socialismo. Por ejemplo, el gatekeeper satanizó mucho al Che Guevara. Sí. Lo llamaban un asesino, un autoritario, bueno, guau. Y cuando de veras te vas al fondo, entonces la pregunta es, ¿entonces Pancho Villa era un asesino? ¿Era un mujeriego? ¿Era un misógino? ¿Pancho Villa era un ignorante? ¿Emiliano Zapata fue un asesino? O sea, los héroes de la independencia como Miguel Hidalgo y Costilla, estuvo bien que lo excomulgaran porque luchó a favor de los desprotegidos y a favor de una independencia, José María Morelos y Pavón. Entonces nos vamos con los héroes de la independencia, con Benito Juárez, también fue una persona que detentó el poder en cierto momento. Entonces nos vamos a ir de esa, vamos a ver, a juzgar a la gente conforme a la situación del día de hoy. Creo que el contexto era muy diferente en la época de la independencia, en la época de Reforma, en la época de la Revolución. Las situaciones de Pancho Villa por haber actuado de esa manera, pues era un contexto muy diferente. La situación del Che Guevara en una revolución, pues es obvio que se tiene que matar al contrario, se tiene que tirar bala, porque si no te van a agredir a ti. O sea, hablar de esa manera tan visceral y tan descontextualizada, es la forma del gatekeeper de confundir a las personas, y lo logran muchas veces. Lo decía el otro día Andrés Manuel López Obrador, Miguel. Respeto mucho la figura de Jesucristo, porque a pesar, eso no lo dijo él, lo digo yo, de no ser creyente, en lo que sí congeniamos Andrés Manuel, coincidimos Andrés y yo, es que fue un ser revolucionario en su momento, que luchó por las clases desprotegidas, que fue un hombre espiritual, que fue un hombre humanista. Órale, sí. Y los gatekeepers no lo quieren ver así, porque si no Jesucristo fuera socialista. Exacto. Porque es lo que era Jesucristo, un cuate socialista. Socialismo, comunismo también, socialismo, comunismo. Luchaba porque todos los hombres fueran iguales, él luchaba también igual. Pero como les da miedo todo eso, a Jesucristo no le sacan esos dotes de humanismo que tenía, que luchaba por la clase desprotegida, que le decía a los grandes jerarcas como los fariseos en ese momento, que no fueran tan tajantes, que no fueran tan como fueron con él. O sea, demostró muchas cosas Jesucristo, hasta durante el camino a su lecha en su Vía Crucis, nos demuestra y nos deja muchas enseñanzas, a pesar de no ser creyentes, de no profesar esa religión y ninguna otra. A pesar de eso, entendemos y creemos y aquilatamos muchos de los aprendizajes que dejó en ese caminar del Vía Crucis, hasta cuando estaba crucificado. Y es una enseñanza muy grande cuando todavía dice, y lo tienen crucificado, y dice, perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. O sea, sí, muchos momentos históricos en los cuales estos pillos quieren satanizar, ahora sí, y quieren distorsionar la realidad, pero los que de verasmente le buscamos ahí un poquito, nos damos cuenta que Jesucristo era una persona enteramente social, humanística. Lo estamos viviendo hoy en día, y eso le duele mucho a la derecha conservadora hipócrita, que va y se da golpes de pecho hoy domingo, y saliendo de la iglesia empiezan a levantar teléfonos y a cometer todos los errores que no debieron. Yo les he dicho de esta manera, Miguel, si de veras practicaran una página de la Biblia, no una hoja, una página, creo que el mundo les cambiaría bastante.
Sí, pues precisamente fíjate que yo tengo, no sé si el infortunio o, o la suerte de trabajar con una persona que pertenece al Yunque, que es de la ultraderecha. Sí, claro. Entonces él, desde antes yo le hice una entrevista en que él decía que el gobierno que estaba por entrar ya había ganado las elecciones, que le preocupaba mucho porque era comunista. Y ellos tienen su propia, o sea, esta ala de la ultraderecha, como tú mismo lo dices, tiene su propia versión de la historia, ¿eh? Casi tienen sus libros alternativos de historia, porque él, por ejemplo, si lo ponemos en una situación histórica reciente, él jura y perjura que peligraba la iglesia y peligraba el gobierno como institución con el movimiento del 68 y que entonces era un movimiento comunista que solo tuvo que actuar en consecuencia a Díaz Ordaz. Él dice, solo actúa en consecuencia. Entonces, para este tipo de personas, el que peligren sus instituciones doradas, sus instituciones inamovibles, que en este caso, pues ya no nada más estamos hablando de la iglesia, sino del poder fáctico de las empresas. Prácticamente el poder empresarial es casi la nueva iglesia y el nuevo gobierno, ¿eh? Y ahora bien, Casi, Miguel, que Jesucristo no, fíjate nada más, a veces me dicen que si yo soy presbítero al respecto, cuando uno se mete de lleno en esto, creo que aprende y practica mucho. Cuando Jesucristo sacó a los mercaderes del templo, uh-huh, le digo, es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador hoy en día en el gobierno, sacando a los mercaderes del gobierno, sacando a todos los empresarios, los cuales se saciaron a más no poder de no pagar impuestos, de condonarse impuestos. Si es lo que les duele ahorita esta bola de pillos, por eso nos mandan a toda la horda de descomunicadores con los cuales hacen esta estrategia que estamos tratando el día de hoy, que es el del gatekeeper o gatekeeping. Entonces, estas son las consecuencias de qué alternativas, Miguel, crees tú para que las personas empecemos a crear una barrera ante toda esa ondanada y no nada más personal. ¿Qué estrategias tú crees que debemos de hacer para poder divulgar nosotros y contrarrestar toda esa serie de desinformaciones? Porque logran tener mella con la gente que se informa poco, a través del WhatsApp les envían muchos comunicados, a través de la televisión, ya nomás ves a Ciro Gómez Leiva 5 minutos o escuchas a 5 minutos en el radio López Dóriga, de veras que es un mundo al revés, un ajá, mundo atroz, un a otro mundo que mundo, ¿eh? pareciera que está oscuro y cuando sales te das cuenta que el sol salió, que las cosas están tranquilas, que ahí la llevamos bien, pero estos te pintan algo así. ¿Qué estrategias tú recomendarías para que la gente no nada más con uno mismo, sino con los demás empezar a hacer el efecto contrario al gatekeeper? Pues no hay de otra que aventarse el esfuerzo que supone en algunos casos tratarse de informar lo más posible. Ya lo decía el comunicólogo español Ignacio Ramonet. Escribió un artículo en El País hace muchos años, como por el 90. Decía, informarse fatiga. ¿Por qué? Porque si nada más nos plantamos frente a la tele o abrimos a manera de entretenimiento ahí entremezclados con los memes, con los GIFs, con los videos cortos de risa, pues van a venir muchas de estas cosas que pretenden ser información verdadera. Pero no hay de otra que quitarse la flojera e irse pues a ver a los columnistas, e irse a ver, y bueno, y a ver dónde, ¿no? O sea, ya cuando de veras te metes en la movida de informarte, pues ya tú mismo vas descubriendo dónde está la gente ardida, dónde está la gente a la que mueven las convicciones, dónde está la gente tibia. Podríamos hablar, por ejemplo, un poco ahorita, retomando a mi gran modelo a seguir en parte no, al Chato Astillero, un periodista muy preparado, un periodista que coquetea con lo literario incluso, uno de los periodistas de antes que ya no hay. Podemos irnos a un canal como el tuyo que hace un análisis pues muy pormenorizado y también muy cercano a la gente. Y también, por ejemplo, pues tenemos a gente como Vicente Serrano, ¿no? Estridente también, pero metido bien en sus convicciones, ¿eh? O sea, esa es la ventaja que tenemos. Ahora es bien fácil compartir a lo mejor un link de uno de estos videos que sí, pues te toma 1 hora o hora y media oírlo, pero la verdad es que no te quita nada, ¿eh? Yo creo que te mata más neuronas
meterte a ver sátiras o puros memes totalmente y esto pues yo digo que no te hace daño, no saca ronchas. Informarse fatiga, pero fatigaba más antes. Ahorita puedes poner uno de estos videos y oírnos echar el rollo, pero mientras cocinas, mientras haces tus actividades, o sea, ya no hay pretexto. Por eso fíjate que se decía también que, por ejemplo, en el 2000, ¿te acuerdas cómo estaba el advenimiento, ¿no? De que decíamos, no, si ahora está el internet, imagínense cuando todos tengamos una computadora de bolsillo con internet, no, va a ser una utopía. Y aquí llegamos a lo que se daba el advenimiento de la sociedad de la información, se fue convirtiendo poco a poco en la sociedad de la ignorancia, precisamente porque el traer una computadora de bolsillo nos volvió pues un poco más flojos a la hora de informarnos, a la hora de aprender cosas. Y yo digo que la solución para esto está en nosotros, como siempre lo ha estado, ¿eh? Siempre ha estado dentro de nosotros, porque ahorita es nada más darle clic a algo, darle clic a suscribirse a Conexión MX, ya te estoy haciendo promoción, nada más suscribirse a un canal de estos, ponerse uno de estos videos mientras uno está haciendo sus actividades diarias y algo se nos pegará. Algo se nos pegará. Tampoco hay que irnos pues a leer al Chato Astillero o a Epigmenio Ibarra, que se comunican en video, afortunadamente. Pero es eso, la solución está en nosotros, quitarnos la flojera, irnos a algo que es tan fácil como dar un clic y con eso ya estamos del otro lado porque nos estamos informando, porque el ver un noticiero de la tele actualmente no informa, nada más entretiene. Eso es el infotainment. Nada más estamos entreteniendo con el pretexto de informar, pero eso no informa, eso nada más entretiene y peor, ahora enardece en contra de un gobierno que por primera vez en la historia de México está pensando en ti. A ver, Miguel, quiero agradecer a Sixto Zazueta que hizo un aporte. Muchas gracias, Sixto. Se te agradece mucho. Te voy a pasar una imagen de cada uno de muchos de los descomunicadores, los cuales tenemos hoy en día, que están rabiando porque el sustento que les llegaba antes en esos sobres amarillos con su cintita, con dinero ahí, les llama Albino Córdoba los sobres panzones, esos que les llegaban. Lo dijo hace poquito Facundo, andaba una Suburban Sí, repartiendo millones de pesos a cada uno que tuiteara por ahí, o las transferencias electrónicas con factura, como le hacía López Dóriga, que tenía 4 empresas, que andaba haciendo un comunicador que era empleado de Televisa, teniendo empresas. Pues bueno, ya sabemos cómo se las gastaban y otras formas con las cuales les llegaba el billete grande a estos señores en especie. En 20 segundos me vas describiendo la situación de cada uno de estos bandidos. Mira, ahí tienes a Denise Dresser. ¿Qué nos dices de ella? Ellos son parte de esta estrategia. Es doctora en ciencia política y siempre este tipo de títulos a veces son un arma de dos filos, porque es que con que seas estudiado no garantiza que realmente tengas un sentido humano. Y la diferencia que tienen estas personas, o el arma que tienen estas personas, por ejemplo, también tenemos a Leo Zuckerman, ¿no? Leo Zuckerman, que es pues totalmente el vocero de los empresarios, aunque no lo diga. Y lo que tienen ellos es un lenguaje muy elaborado, muchas citas concretas, muchos extranjerismos rimbombantes, muchos términos así como gatekeeping, como lo que estamos usando ahorita, pero pues obviamente con el halo de prestigio de haber estudiado en el extranjero. Y pues esos son, digamos, como que su artillería pesada de este sistema, ¿eh? Sí, ahí tenemos a Zuckerman también. Esta gente constituye la artillería pesada de este movimiento que no está tan organizado, déjame te digo. O sea, a lo mejor algunos van queriendo tejer la red, pero realmente no están tan organizados y no pueden, o sea, se les cae, la red no se sostiene. Pero sí, ese tipo de gente pues son los que más ostentan más argumentos, supuestamente, los que tienen la palabra fina y elegante para referirse de manera, pues a lo mejor con denostación a los beneficiarios del régimen, a la gente que votó. Ellos no utilizan la palabra chairo, por ejemplo. Denise Dresser nunca la utilizaría, pero sabe denostar a la gente que está a favor de este gobierno, ¿eh? ¿Sabe? Sí, te acuerdas muy bien cuando juvenió a Gibran Ramírez. A Gibran, sí. Y Gibran le dijo, pues sí, no me gusta mucho ese autor, pero te voy a agarrar el libro, muchas gracias. Se la bailó. O sea, saben decir denostaciones, saben decir
digamos, coloquialmente malas palabras, pero de una manera elegante. Exacto, sí, y aparte, pues obviamente los precede el bombo y el platillo con el que se prepararon muchas veces a costillas del régimen, precisamente así como recordabas tú en el 94, ¿no? Ese boom neoliberal, pues precisamente a sus hijitos neoliberales los mandaron a estudiar a Harvard y a Yale para que vinieran y después tomaran el poder. Para afilar sus largas uñas con un doctorado y Exactamente. una maestría. ¿Y ahora qué me dices de este hombre de la peluca verde? Pues es un caso, pues yo digo que triste, ¿no? Porque empezó, la verdad, la comida que hacía desde que estaba en la caravana con Ausencio Cruz, siempre fue muy innovadora. Es una persona también muy cultivada, que habla un Uh-uh. alemán fluido, por cierto. Y aparentemente su sátira política estaba muy ligado a este grupito, de hecho, de la jornada. Era muy amigo de Trino, de Gis, de De Julio Julio Hernández. Esquilante, sí, de Payán, de Pigmenio. O sea, estaba muy ligado a eso, pero hubo un punto de inflexión en que estaba en Canal 40, donde obviamente, pues, Javier Moreno Valle, este señor que era el dueño del 40, al que TV Azteca le hizo una guerra sucia tremenda que culminó con la toma de las instalaciones por parte de un comando armado. En el Cerro del Chiquihuite, ¿o cómo se llamaba? Exacto, la repetidora, sí, de acá en el Cerro del Chiquihuite, que es uno de los puntos más altos, donde hay una estación repetidora de varias cadenas de radio y televisión y ahora de microondas para internet. Un comando armado tomó las instalaciones y cuando se le cuestionó a Fox, ¿no va a tomar usted cartas en el asunto? Es cuando llegó el famoso ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Sí, entonces, Broso, Oye, pues pero, simplemente llegaron al precio, ¿eh? pero chécate, Broso, cómo mucho tiempo figuró ser una bandera política de muchos de los mexicanos, donde a través Sí, de su sátira nos sentíamos identificados de cómo golpeaba el poder de manera sarcástica. Y creo, yo lo he dicho en unos programas anteriores, cómo se cae esa persona por intereses económicos. Cómo se cae ahora sí de la idolatría que le tenía mucha gente, el gusto por su manera de proceder, cuando de veras se voltea en contra, no del presidente, sino de todos los mexicanos que reclaman justicia en este país. Vuelvo a repetir que son más de 80 millones de mexicanos, porque los empieza a denostar, les empieza a llamar ignorantes, hordas, infinidad de adjetivos calificativos que ahora se los voltea a una sociedad que se sentía identificada con él. Es muy triste saber que era un simulador, que el mismo gobierno había creado su propia oposición en los medios de comunicación, igual que Denise Dresser. Mucha gente creía en ella. Yo tenía años sin creer en ella, porque ya me había documentado y la señora lo hacía por rollos mercantilistas, sí, pero sí. mucha gente todavía en las campañas pasadas creía en ella como una persona que estaba a favor de una transformación. Pero hoy nos damos cuenta que eran gente comprada, pagada, para simular que había apertura en los medios, que había democracia, pero nada más era eso. Hoy nos damos cuenta, Miguel. No, y es que, por ejemplo, en el caso de Broso ahí se ve cómo tienen salidas elegantes para todo. Y que cuando se le ha cuestionado sobre este cambio de bandera, él dice con sus matices de voz, porque hay una impostación, o sea, todo tiene su lado de histrionismo. Dice, no, es que al poder se le cuestiona, Se le revisa. es que al poder se le revisa. Pero a ver, el poder sin matices no es porque, o sea, como diría el mismo Andrés Manuel, hay niveles y nivelitos. Es el mismo poder el de Calderón o el de Peña que el poder que hay ahorita. ¿De veras el poder es sin matices? ¿De veritas es sin matices? Y nada más por eso entonces, por sistema, ir contra el poder. Entonces, pues, habrá quien se quede con él, pero la realidad es que la gente ya lo abandonó y luego él salió disque huyendo, disque en exilio casi a Estados Unidos y le dice Loret, ¿y qué hiciste? ¿A quién hiciste enojar, mi broso? Y dice, broso, no te hagas güey, al mismo que tú. Uy, siempre tenemos ya hasta nuestros exiliados políticos.
De todo tenemos, ¿eh? Se autoexilian, no los exiliamos, Sí, se sí, autoexilian no, con pero, sus actitudes. ellos se dicen casi que salió Andrés Manuel con el garrote hasta la frontera, hasta Están, un palo con clavos hasta la frontera y hasta verlos desaparecer. bueno, pero esa terapia de la victimización ya no les funciona porque No, para ya nada. están muy No, y al mismo conocidos. Broso en sus programas lo llegó a cuestionar la misma Sabina Berman, el mismo Julio, no le gustó, no se sostuvo el programa, se cayó en audiencia y aquí, pues en esto de los medios, lo que no vende se va. Ya lo quisiera ver en el Zócalo un día de estos por ahí. A ver, aquí tenemos a Ya López no. Dóriga. No, pues este señor, fíjate que no sé si has visto tú una serie famosa llamada 31 Minutos, una sátira de un noticiero que es chilena. Hay el conductor es un títere llamado Tulio Triviño. No, no. Es un super periodista, amigo del poder, que es rico porque sí, nadie lo sabe. Es rico, es amigo del presidente, es totalmente ignorante, totalmente pues antipático, pero al mismo tiempo como es sátira es adorable. A mí se me figura mucho López Dóriga, que teacher de qué, si cuando entrevistó a Anthony Hopkins no pudo ni decir why the right. Juay de Rito. Hijo de mi vida, pero es el teacher, o sea, así el aparato mediático nos fue creando pues estos falsos, si no dioses, santones, que son ricos porque sí, son inteligentes porque sí, y dicen la verdad solo porque sí. O sea, era un axioma, si te fijas, si lo ponemos en términos matemáticos, ¿no? Es un axioma. ¿Por qué es el teacher? Porque sí. ¿Por qué dice la verdad? Porque sí. Entonces, eso es lo que pasa, es el perfecto ejemplo de la imposición mediática, que ya si nos detenemos a preguntarnos, ¿y por qué le creíamos? ¿Por qué lo tenían ahí? Pues por acuerdos empresariales, porque es un muy buen negociador, es un muy buen porro también, y lo demostró con las amenazas de muerte que le hizo a Aramburu Zavala, esta empresaria a la que la quiso Así chantajear con millones de pesos. con unos terrenos en Polanco, en las Lomas, me parece. Entonces, sacaba su lado ya bestial desde antes, pero lo que pasa es que lo tenían bien protegido. Ahora, pues, está dando palos de ciego en Twitter, supuestamente de manera elegante, aunque yo no dudo que haya unos 10 asesores detrás de él escribiéndole sus tweets, porque yo no lo veo, la verdad, al pobre señor con la capacidad de ser tan incisivo y tan elegante en tiempo real, ¿eh? La verdad es que yo no lo veo ganándole un debate a Fernández Noroña. Ahora, me dices que le escriben sus tweets. Se es muy comentado que el que tenemos aquí en pantalla, al señor Enrique Kraus, le escriben muchos de sus, supuestamente sus investigaciones, se me olvida ahorita la palabra, cuando haces tu inicio, desarrollo y cierre, ¿Hipótesis? sus hipótesis, sus libros, se dice que tiene un séquito de escritores ahí alrededor, los cuales le hacen el trabajo a este señor que se cree el erudito y que lo nombra Alfredo Jalife, que es el interlocutor entre el señor Soros y toda la jauría toda la fauna silvestre que tenemos aquí de descomunicadores. Este señor siempre ha navegado con ese, como me lo decías ahorita, un señor muy culto, con los cuales busca confundir también a las masas aquí en México. Sí, pues él es como se supo después, el orquestador de la famosa Operación Berlín, ahí que en su casa de esa calle del centro de Coyoacán, pues estaba gestando toda esa campaña que por suerte no prosperó, pero sí, igual a él precisamente Televisa lo enalteció casi como el historiador, así con mayúsculas, ¿no? Así o sea, quítate a Luis González, quítate a Luis Villoro, no, el historiador es Enrique Krause y se acabó. Y entonces, pues te digo, es de esos axiomas mediáticos que la gente es porque es y ya, no se le puede cuestionar. Entonces, pues este señor obviamente siempre estuvo, ya desde antes, él decía que alertaba a la gente sobre los peligros del populismo, decía. También otra palabra que igual es maldita, aunque en algún momento por hacer este tipo de campaña y supuestamente queriendo quedar bien, en algún evento en Estados Unidos,
Peña Nieto decía, es que los peligros del populismo, que no sé qué, y Obama le decía, bueno, pues es que yo puse servicios de salud gratuitos, es que yo estoy ayudando a la gente, y decía Obama, pues si esto es ser populista, bueno, pues ni modo, soy populista. Y pues ahí igual se vio que nada más utilizan ciertas palabras, cierto lenguaje, para que la información salga como quieren ellos y que llegue a la gente pues ya masticada, ya procesada. Y entonces él también pues ha hecho una historia de México pues igual muy tibia, muy por encima, sin críticas, en su momento sin críticas al PRI, por ejemplo, sin críticas a los neoliberales que causaron la devaluación, con una crítica muy tibia a Díaz Ordaz en el 68. Entonces, pues esa ha sido la función de Enrique Krause, de ser pues igual uno de los intelectuales del sistema. Tibio, en pocas palabras lo vamos a dejar ahí a Enrique Krause. Ahí tenemos a este nefasto pseudo periodista de guerra, reportero de guerra, con lo cual ya es muy conocido que nunca estuvo en ese lugar, nada más llegó a la mitad y pagó para que dispararan ahí un cañón, y eso fue lo que hizo, traer esa falsa información y llamarlo y que se fuera a otros lares del periodismo, ese hombre reportero de guerra, que hoy en día le han llamado Lord Montajes porque se ha prestado a tantos montajes desde la época de Fox hasta la época de Enrique Peña Nieto, sin olvidar hechos muy trascendentes, el rescate ahora sí de Rubén Omar Romano en aquella ocasión, que Fox lo manda secuestrar para desviar la atención del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión. Necesitaba un hombre, un golpe mediático, y mandan secuestrar a Rubén Omar Romano, futbolista, para que la gente se olvidara del desafuero. Y luego vienen todos los montajes de Florence Cassens, vienen infinidad de situaciones adversas de este joven, el cual hoy se las da de muy erudito, para mi punto de vista. También este hombre tiene ahí un séquito de escritores, porque se me hace muy verde para que él ande aparte esos investigaciones que supuestamente hacen, muy erróneas, muy sesgadas, por cierto, muy sesgadas. Tiene un aparato muy grande y no sé por qué, pero a mí me da que detrás de él está todo el aparato de Gustavo de Hoyos y de Claudio X González. Pues para empezar, Loret de Mola es uno de tantos que igual el régimen o bien el aparato, te decía, mediático, ese brazo fuerte del gobierno que era Televisa, pues lo enalteció como el gran periodista, ¿no? Pero ojo que también en el caso de Loret de Mola lo que opera es algo igual muy básico. A veces tiene seguidores porque les gusta a las señoras, les gusta a las amas de casa por guapo. En estos casos explotan mucho eso, solo que ya no tiene una empresa que le esté dando todo ese cobijo. Pero en su momento es eso. A veces un comunicador en prime time, en el mejor de los horarios, está ahí no por casualidad, sino porque les gusta a las señoras, porque está guapo, porque es mediático, porque sonríe, porque anda con Laura G en su momento, ¿no? Que hasta le salió ese escándalo. Y realmente, pues, igual, o sea, su papá sí es periodista, él es economista de formación, pero es el típico caso como igual los que ahora están ahí llorando, como Jorge Berry. Sí. Es lo que decía yo, que como en algún momento un empresario de los medios les dio la palmadita en el hombro, esa palmadita fue el Espíritu Santo que cayó sobre ellos como una lengua de fuego, prácticamente retomando acá las referencias bíblicas. Esa palmadita que en algún momento les dio Azcárraga, les dio ya sea el Tigre o el último, que a cual más han salido cada vez menos buenos para las relaciones públicas. En algún momento les dio esta palmadita a este empresario y ellos se fueron para arriba. Con eso tuvieron y entonces se la creyeron. ¿Y cuál es el problema? Que ya no está todo este aparato que soportaba esa hipótesis. O sea, ya no opera nada de los criterios que hacían pensar que esta gente decía la verdad. O sea, es que, y la prueba está en que ahora recurren a las famosas fake news. O sea, para eso te ostentas como periodista, para no verificar tus fuentes e irte al primer chisme burdo que un ocioso hizo con tal de golpear al gobierno y tú lo retuiteas como la gran noticia. Esas son tus exclusivas, esa es tu
tu investigación de campo en serio, o es que ya no existe el periodista investigador, ya solo existe el periodista retuitero? Así es, y desgraciadamente vemos aquí, todavía hay muchos más, pero ya llegamos a la hora en la cual tuvimos aquí para todos los que se conectaron al licenciado Miguel Ángel Martín Felipe Valencia, que es egresado con la carrera de lingüística, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y de también otra licenciatura que tiene aquí Miguel Martín, que es el periodismo, ahí que estudió en la Universidad Autónoma de México. ¿Qué conclusión nos das, Miguel, al respecto de esta, pues digamos, de esta guerra mediática que traen contra el presidente, esta forma de actuar, ese discernidor en el que qué noticias hacer, cuáles no? ¿Qué conclusión nos das al respecto sobre qué hay que hacer? Ya nos lo comentaste hace un momento, pero ¿qué recomiendas a los mexicanos tú en tus conocimientos que tienes, una vez más para reforzar? Porque sí necesitamos reforzar esta acción, porque vemos, como tú lo dijiste hace un momento, son poquitos, pero hacen mucho ruido. Ujú. Y ruido que duele, porque son muy, le pegan duro a la yugular ahí al presidente de la República, y no nomás a él. Ahorita han querido denostar mucho a Hugo López Gatell y están buscando la manera que se les dificulta mucho, porque bien lo dijo un bot de carne y hueso de la derecha conservadora, un trabajador de ellos, bien lo dijo, es difícil denostar porque es un hombre muy ecuánime, es un hombre que habla fluido, correctamente, difícilmente se equivoca y usa un personaje con una figura, digamos, entre comillas, fifí. Entonces, como que también estudió en escuelas donde ellos estudiaron, entonces dice, para nosotros es difícil golpearlo porque es un personaje creado también en estas esferas, pero trabaja ahora de aquel lado. Entonces, no nada más le pegan al presidente, le pegan a muchos secretarios que tiene ahí al lado, parte del gobierno federal. O al verdadero secretario, ¿no? Al que está arriba de él. Así es. Entonces, yo lo que estoy haciendo últimamente es una de las estrategias, es sacar segmentos de la mañanera y reenviarlos en Facebook y reenviarlos en WhatsApp y en Twitter, que son las salas. Y aparte, estar documentando de palabra, de cara a cara, a muchas de las personas las cuales empiezan a dudar porque empiezan a creer en esa guerra mediática de estos señores. ¿Tú qué otras formas nos puedes aquí aportar al respecto, Miguel? Pues primero yo diría, Charlie, que también no hacerle a eso que tenemos los latinoamericanos que hablamos sin saber, ¿no? Que de repente todos somos técnicos de fútbol, de repente todos somos físicos nucleares, si el tema que está en boga involucra ese campo de conocimiento. Yo creo que para sustentar nuestras aseveraciones, pues hay que informarse tantito, hay que irse a las redes sociales, como tú dices, reenviar este tipo de pedacitos que sí me han llegado y que bueno, a lo mejor no a todos nos agrada, como decíamos, pues ver uno de estos videos, porque dicen, mucha gente son largos, son aburridos, pero bueno, como decíamos, es que no hay de otra, hay que quitarse un poquito la flojera, informarse fatiga, decía Ignacio Ramonet, te lo decía hace rato, y yo creo que eso es básicamente, quitarnos la apatía, hay que quitarnos la apatía, porque si las cosas están medio arreglándose es gracias a que en algún momento nos decidimos a medio hacer algo. Entonces, si seguimos un poquito esa inercia de hacer algo por los demás, por el país, a lo mejor así vamos de veras a callar la voz de esos que dicen trabajar por México, porque toda esta gente dice, yo trabajo por México. Es que es por México. Entonces, si te fijas en su discurso, hay una apropiación del concepto México, porque entonces el que no esté con ellos está en contra de México. Y aunque dicen que es maniqueísta este gobierno, en realidad este gobierno no opera así, ¿eh? Este gobierno hasta se evita eso de decir por México, vamos a trabajar a diario por este país, porque yo amo este país. No. O sea, es otro discurso. Entonces, pues, con eso lo vamos a contrarrestar, con un poco de quitarnos la apatía y de ser más empáticos los unos con los otros. Y así vamos a demostrar también lo mezquino que resulta que por motivos políticos se aproveche una crisis humanitaria solo para tumbar al que les cae mal. Es de lo más mezquino
y deberíamos tomar ejemplos como en Italia o como en España, donde se ha dicho a este virus lo paramos juntos, pero parece que no, parece que para ellos a este virus que lo paren los chairos como puedan y nosotros nos atrincheramos como el príncipe próspero en La Máscara de la Muerte Roja, este cuento de Edgar Allan Poe, que se atrincheran todos los aristócratas llenos de placeres, llenos de libaciones, de grandes platillos, y a los otros, a los que no pueden pagárselo, los dejan morir solos allá afuera, a merced de la muerte roja. Eso es lo que se está viendo, y simplemente pues lo que nos debemos quitar es, te digo, la apatía y la flojera, y con eso vamos a lograr un poquito más que el día de ayer, por lo pronto. Sí, bien lo describe el presidente, agazapados, esos conservadores inhumanos, mezquinos, como lo dijiste muy bien, agazapados allá en las ramas de esos árboles más altos como buenos opilotes o buitres, esperando como carroñeros la desgracia humana para mofarse de ellas y burlarse tal como lo saben hacer. Se les ha olvidado que este problema es de los mexicanos y que no es especialmente el problema, no le llega nada más a la gente de cierto sector de la sociedad, sino ya le llega en un momento dado, en la fase 3 que estamos, a todos los mexicanos. De primero sí eran los que viajaban y tenían cierto poder económico, pero ya después se empieza a diseminar por toda la sociedad y después ya no tiene control esto, y es cuando debemos de agruparnos sin colores, sin partido, sin ideales, sino simple y sencillamente como mexicanos que somos. Pero bueno, haciendo todas las cosas al revés estos señores, por eso el presidente lo dijo bien un día, esto cae como anillo al dedo, porque aquí vemos que el sistema neoliberal tronó, que estos señores de veras, ni cuando se trata de la desgracia humana, ni siquiera tienen sensibilidad para poder apropiarse de esa humanidad necesaria y empezar como hermanos a mitigar esta situación. Por eso lo dijo muy bien aquel día, pero los chairos los conservadores lo tomaron de manera contraria. Lo tomaron de manera contraria, como si esto lo quería Andrés para que sucediera lo otro. No, ya llegó y lo único que está viendo es que está flotando ahora, así como dicen ahí, o saliéndole rascas y sale pus nomás de la piel, donde salen toda esta bola de pillos. Miguel. Y es que también, bueno, un último apunte, ¿sabes por qué lo hacen? Porque quieren fabricar a un héroe que llegue a componerlo todo. Quieren fabricar a otro Anaya, quieren fabricar a otro Peña Nieto, a otro niño maravilla qui peut parler français, como Ricardito Anaya, que no sirvió para nada y no hubiera servido para nada en un escenario como este, pero es a lo que le apuestan, a que todo se destruya y a crear un héroe ficticio que llegue a salvarnos. Yo quiero agradecer, Miguel, a todos los que estuvieron aquí, a los que están conociendo aquí al licenciado Miguel Martín, que ya pronto va a abrir su canal. Ya se lo sugerimos porque tiene unos análisis muy acertados, un conocimiento al respecto del periodismo y de la situación histórica de México, y aparte tiene una manera, un ángel para poder emitir sus juicios a través de las redes, y pues necesitamos gente como él, que seamos más a favor de una transformación de México. Agradecer a Valeria Val, que está ahí ayudándonos, a Julieta Paniagua también, a Blando Pardo, Leonor Ruiz y a José Beltrán, y a todos, son una infinidad. Tesla Nicola, aquí anda Max Pérez, saludos hasta Chicago, Illinois. Felipe Sánchez, dice ahí pone unas palabras altisonantes, se pone aquí ríspida la cosa, Miguel, la gente se pone aquí. El debate es sano, el debate es sano. Así es. Saludos a Julián Sagredo de allá, de la Ciudad de México, de donde está ahorita Miguel Martín allá emitiendo. Un saludo también, que es profesor ahí en el, se me olvida, en la Autónoma de México, no, en la universidad, ¿cuál es la otra paralela a la UNAM? A la UAM. ¿Cómo se llama? Es la Universidad Autónoma de México. De México, bueno, es profesor también ahí Julián Sagredo, el cual está aquí en pantalla. Pues amigos de Conexión, Miguel Martín, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, espero que sea más seguido los dominguitos, o ahí buscamos cualquier día para ponernos de acuerdo y apropiarnos de los domingos si quieres,
y estar aquí trabajando y viendo la situación política de México. Encantado, Carlos Federico. Un gusto, un honor estar en tu canal porque tiene muchísimos seguidores, muchísima credibilidad y tú solito te la has ganado. Bueno, y gracias a ustedes que nos apoyan porque ustedes también son el pilar para que nosotros sigamos adelante y ustedes también nos ponen la vara muy alta, Miguel. Entonces, aquí vamos de la mano todos. Muchas gracias a todos los amigos de Conexión que estuvieron aquí. Dele like, suscríbase al canal y próximamente Miguel aquí nos estará informando cuál es su canal. Un abrazo, Miguel. Igualmente, Charlie, muchas gracias. Un gustazo, mi hermano. Cuídate mucho. Hasta luego.